Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Cruzando la Línea. Hoy os quería preguntar, ¿cómo definiríais el adjetivo cardeoso o cardeosa? Si no eres de la zona, desde luego es difícil que puedas definirlo, de hecho ni Google lo sabe. Pero si preguntas a ChatGPT, te dice que su uso no es común. Yo te diría que un pueblo cardeoso tampoco es muy común, pero me sé de uno que lo es. Sin embargo, ChatGPT te da unas pistas. Nos dice que la raíz car puede relacionarse con el verbo cardar, que significa peinar o desenredar fibras textiles para hacerlas más suaves y esponjosas, mientras que el sufijo oso u osa suele indicar abundancia o presencia destacada de algo. No conozco la etimología u origen del sustantivo cardeo o del adjetivo cardeoso, pero desde luego, siendo de la línea, sí que sé su significado. Y diría que no va mal encaminado. Una persona cardeosa trata de desenredar esos problemillas que todos tenemos en el interior y que a veces se nos atragantan, y los suaviza contagiada de la abundancia de alegría que percibe a su alrededor. La clave está en dejarse llevar por otros cardeosos y cardeosas. Por tanto, podemos decir que es un acto de convivencia, de compartir con los demás, de apoyarnos los unos en los otros para sanarnos un poquito y evadirnos o aliviar esos enredos que a veces nos cuesta tanto deshacer. Y yo creo que de esto en la línea sabemos unas hartas. El entrevistado de hoy, como luego escucharéis, me decía que su familia es muy cardeosa, pero que él siempre ha sido el más tranquilo. Y yo, claro, pues si él es el más tranquilo, no me puedo imaginar cómo son los demás, porque estoy hablando ni más ni menos que de David Morales. Cuando se trata de un cardeo por su ciudad, ahí está él primero, dándolo todo. Y bueno, para cruzar la línea en este podcast no ha sido menos. Así que espero que lo disfrutéis y nada, ¿estáis preparados para cruzar la línea del taconeo flamenco? Pues vamos allá. Cruzando la línea, un podcast turí, los de la línea estamos aquí. En este episodio hablamos con un artista de talla internacional de la danza flamenca, el bailaor y coreógrafo liniense David Morales. Muchas gracias, David, por aceptar la entrevista y unirte a cruzar la línea conmigo. Un placer, la verdad. Como primera pregunta, quería que me contaras cómo empezaste, cómo te introduciste en el baile flamenco, porque me consta que tú empezaste desde muy pequeñito, vamos, que te decían el niño con los pies de oro incluso. Bueno, yo empecé pequeño, la verdad es que empecé sin tener conocimiento para dedicarse a una profesión del flamenco. Mis padres siempre han sido, como decimos en la línea, cardeoso, fiesteros. En mi casa siempre se ha celebrado cualquier evento. Y mi madre y padre, que me veían gracioso de pequeño, mi madre siempre me ha dejado el pelo largo. Y entonces con 3 años y pico, 4, empecé a bailar sevillanas de Amelia Hidalgo. Siempre una señora que yo recuerdo era sevillana, se afincó aquí en la línea, generaciones más atrás que la mía, porque yo nací en el 71, pero cuando yo empecé a bailar había gente ya con 20, entonces yo creo que la generación de la línea de los años 60, 70, 80, todos aprendimos con Amelia Hidalgo. Ajá. En la época aquella había muchos concursos de sevillana en la feria, era lo habitual, todas las casetas, desde la Unión Deportiva Caza y Pesca, la caseta municipal, Cerrojo, bueno, había muchos concursos de sevillana y nosotros siempre participábamos. Éramos muy pequeños, junto con mi prima Sonia Landrove, bailábamos los dos de pareja. Claro, recorríamos la feria de la zona. Sí, que no te limitabas a la línea. De todos los rincones, desde Algeciras a los barrios, a Estepona. Entonces, con 6 años ya que teníamos, 5, no recuerdo muy bien, ganamos el concurso de la caseta del casino de Algeciras. Y un señor se le acercó a mi padre y le dijo, oye, felicidades, no sé cuánto, y somos artistas, mi mujer y yo, Miguel Maya se llama él, y Ana Rodríguez, que ya falleció hace unos años, somos artistas sevillanos y estamos afincados en Algeciras. Y yo creo que tu hijo tiene muchas posibilidades para ser un futuro bailador o futuro artista. Y como te decía antes, en mi casa son muy cardeosos, yo soy más parado. Pues entonces mi madre... si tú eres más parado, ¿cómo está la cosa? Mi madre y mi padre no lo dudaron. Y entonces todos los días cogíamos el autobús cuando mi padre nos podía llevar a Algeciras. Entonces yo salía de Salesiano, mi madre me recogía, me llevaba la merienda, la agüita, el bocadillo, a Algeciras, le daba mis clases. Y con 7 años ya hice mi primer festival de flamenco en Los Barros.
con camarón, pan sequito. Con camarón, pan sequito a los Claro, 7 con años. 7 años. Con Juanito Maravilla, con Paco Lucía, y a partir de ahí, bueno, mi vida fue... O sea, pero en tu familia tampoco había unas raíces muy ligadas al No. flamenco, ¿no? No había... O sea, Fue ningún tu artista. arte el que te catapultó a ti desde pequeño porque se fijaron en ti y a partir de ahí tú ya no paraste de... Bueno, yo le ponía el cariño a la cosa. Yo siempre he sido muy disciplinado de pequeño, he sido muy tímido, muy callado, he sido un niño tranquilo. Y entonces, que hacía siempre mucho caso. Entonces, bueno, a mí me divertía, porque de lunes a viernes estábamos los salesianos. Claro, era un sacrificio, yo no jugaba fútbol, Claro. no jugaba el trompo con mis amigos en el colegio, cuando todo el mundo se quedaba, mi madre me recogía, pero yo me era disciplinado. Y entonces los fines de semana pues había fiestas, mejor íbamos a la peña de Fosforito de los barrios, a la peña de Marbella, no sé cuánto. Y claro, eras un niño rodeado siempre de mayores, y siempre ¿Verdad? era divertido, con regalos. Claro, también pasábamos malas noches de tener sueño y no poder dormir. Claro. Eso era un poco Esa es la parte más negativa igual. Pero bueno, a mí me gustaba lo que hacía, me divertía. Y te divertías, que bueno, que siendo niño eso es lo Me principal, ¿no? divertía, sí. Y a partir de este festival flamenco de los barrios con camarón, pan sequito, ¿cómo continúas? ¿Hay un punto de inflexión a partir de ahí para ti? En plan, ya cómo son tus ensayos, tus clases y cuál es tu recorrido hasta ahora. Bueno, yo ahí no paro, ahí continúo. Con 9 años hago la primera gira internacional a Arabia Saudita, con mi padre, que fue el que me acompañó, claro, íbamos el guitarrista. Arabia con mi Saudita. padre. Sí, en Arabia Saudita. Yo ahí conocí la maquinita, una maquinita que había de las primeras maquinitas, que era de un monito que saltaba unas piedras, y piano Casio blanco, que ese era muy típico de mi generación. Y yo cuando volví con los Wallman con la cinta de cassette, esos son regalos que me hicieron en Arabia. Yo cuando volví, eso no estaba todavía en España. Y bueno, también, como te decía, era una cosa divertida. Y ya cuando tienes 12, 13, fuimos a Inglaterra, y fue donde me pusieron el Niño de los Pies de Oro, en el periódico a nivel internacional. Bueno, Sí, porque divertido. actuaste incluso en el Royal Albert Hall. Claro, todo eso muy divertido. Sí, bueno, que en el Royal Albert Hall Claro. son palabras mayores Sí. también, bueno. Claro, y después ya conforme vas teniendo la adolescencia, yo sí es verdad que nunca tuve ese momento que tú preguntabas de ¿me voy a estudiar, me voy a trabajar o sigo con el baile? Yo siempre cogí ese camino. Entonces sí es verdad que con los 13, 14, 15 te vas formando ya como joven o como Claro. adolescente. Te llega la edad del pavo, la edad de la calle. Pero sí, como te decía al principio, yo siempre he sido muy disciplinado. Entonces yo creo que la disciplina es mi arma de mi profesión. ¿Y tuviste a alguien que te influenciara especialmente, donde tú a lo mejor querías verte reflejado, o no sé, alguien que te inspiró desde pequeño y ahora mismo, vamos? A mí me gusta mucho el flamenco tradicional como yo lo he conocido, como yo lo he estudiado, como lo he trabajado. Entonces yo soy muy fan total de Antonio Gades, de Antonio el Bailarín, de Mario Maya, de Manolete, otro bailador de Granada, de Manuela Carrasco, de Matilde Corá. O sea, tengo muchísimos compañeros, por supuesto, que utilizan la fusión, el irse con la música contemporánea, con el flamenco un poco más vanguardista, entre comillas. Pero yo me gusta jugar con la música, con los espectáculos que hacemos, pero nunca me gusta desvirtuar lo que yo he conocido, que es la defensa de nuestra cultura, ¿no? De hecho, esa era mi siguiente pregunta, de si en tus espectáculos y en tus giras y demás te considerabas más fiel a lo clásico o también querías meter un toque más innovador dentro de Siempre jugamos tus coreografías. Siempre jugamos con esas cosas, y con lo que es mi parte personal de mi baile no me gusta jugar con esas cosas. O sea, yo prefiero mantener mi baile más ortodoxo, más clásico, porque yo creo que el flamenco tiene muchísima fuerza como para utilizar otras técnicas de baile, de movimientos, de coreografías porque es suficientemente rico. Después, en la parte de espectáculos, pues sí que me gusta, bueno, con Lorca Muerto de Amor, yo hacía de Lorca, pero bailaba con Iván Amaya, y hacíamos una pareja de hombres bailando. Con el indiano me ponía una falda como un dedo de indiano y un sombrero. O sea que con esas cosas pues, hemos utilizado piano, hemos utilizado contrabajo.
Sí. Hemos utilizado trompetas, ahora recientemente en Nueva York, pero siempre manteniendo la figura y el baile flamenco tal como lo conocí. ¿Y crees que la figura del bailador está bien valorada dentro del flamenco? Quiero decir, ¿cuesta mucho o es muy difícil en esta rama destacar? Porque a menudo a lo mejor quedas a la sombra de un cantante siendo bailador, o te tienes que esforzar el doble que alguien que tenga ciertas dotes de cante para destacar. ¿Qué opinas en ese sentido? En nuestra sesión que es el baile, cuando hay un espectáculo siempre el que domina el escenario es el bailador. Entonces, si el bailador se te antoja correr, pues la guitarra y el cante te va a seguir. Si tú quieres parar, se tiene que parar. Sobre todo los espectáculos de baile, sí. El baile tiene el dominio. ¿Qué ocurre? En el caso nuestro del baile, bueno, uno se debe a su físico también. Entonces tienes que estar preparado físicamente, igual que los guitarristas, cualquier músico. Técnicamente nosotros tenemos que estar técnicamente y físicamente preparados. Pero me refiero a lo mejor a alguien que está pensando en empezar en esto, o que quiere labrarse un futuro siendo bailador. ¿Puede ser eso un hándicap que se pueda encontrar en su carrera, o crees que no, que actualmente un bailador puede tener si es bueno, tiene su sitio total? Sí. Yo pienso que tanto el baile, el cante, la guitarra, cada parcela tiene su sitio. Cuando tú bailas y montas tus coreografías, los espectáculos, imagino que también tienes en mente un mensaje que quieres transmitir, que igual es también de lo más importante, ¿no? Porque gira alrededor todo lo que hacéis para poder transmitir ese mensaje. ¿Podrías ponerme algún ejemplo de alguna de estas giras o espectáculos que habéis hecho? Pues es fundamental. Nosotros, cuando preparamos un espectáculo, que es una gran producción, desde el primero, nosotros hicimos una en el 2002, que fue la primera producción importante que yo tuve. Se estrenó en Sevilla, en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, en el Teatro Lope de Vega. La Bienal es un evento muy, muy importante en el mundo del flamenco. Y nosotros hicimos un espectáculo que se llamó Contrabandista, que era antiguamente se llamaba El Estrapaslista, que era lo que fue mi abuelo, lo que fueron muchísima gente de los años 1900, 1920, que era el extraperlo que había en la frontera de Gibraltar, con el tabaco de liar, con el azúcar, con el café, con la penicilina. Entonces nosotros en ese momento hicimos un homenaje con un guión maravilloso de Juan José Tellez, magnífico escritor, periodista, poeta, y con la música de José María Bandera, sobrino de Paco de Lucía. Y bueno, fue un espectáculo que tuvo mucha importancia porque en aquella época, que era una época cuando había hambre en España, los años de la posguerra y todo eso, la línea por el fin de la frontera se surtía a toda Andalucía, y bueno, nosotros hacíamos ese homenaje a nuestros mayores, pues porque en aquella época la Guardia Civil le hizo un homenaje a un perro, porque los perros lo cargaban aquí en la zona y cruzaban Ronda, llegaban hasta Ronda por la serranía, solos. Entonces había un perro que tiene un nombre muy conocido, que ahora mismo no sé decirte cómo se llama, pero la misma Guardia Civil hizo un homenaje cuando se enteró que el perro había muerto, porque nunca fueron capaces de pillarlo. Entonces había Sí, es verdad que en esa época había perros entrenados por toda la zona que iban a Gibraltar, volvían y tal, madre mía. Y había un perro que era como el capitán de la manada, y entonces a todo eso nosotros le hicimos un homenaje, que fue un espectáculo muy bonito. Qué guay. Después hicimos El Indiano, que fue un espectáculo también que contamos los cantes y bailes de ida y vuelta, esos marineros que se iban a América y traían se iba con el flamenco y venía con otra riqueza del flamenco, y también fue un homenaje bonito a esa música y a la parte latinoamericana, que ahí tuvimos mucho éxito. Fue el espectáculo más valorado de la temporada de invierno en Madrid, estuvimos en toda una gira por Latinoamérica, fue esa mezcla nos encontramos con muchos músicos por el camino que invitamos al espectáculo. La de Lorca, Muerto de Amor, que fue un homenaje a la figura de Federico García Lorca. Todo artista siempre tiene la necesidad de hacer algo sobre Federico. Y a mí me tocó, ya casi con mis 40 años, de llegar el momento de hacer un espectáculo sobre Lorca, que a través de un libro de Manuel Francisco Reina, Los amores oscuros de Federico, de la última carta que encuentran, y le hicimos un homenaje a Federico, no a su poesía, sino a ese Federico homosexual, que matan. Y bueno, fue un espectáculo que nos llevó al Carnegie Hall de Nueva York, que tuvo muchísimo éxito, fue un espectáculo maravilloso, y nos dio mucha noche de éxito y muchas lágrimas de ese éxito que estábamos teniendo. Y también queríamos contar, bueno, pues esa homosexualidad
que todavía en la época que estamos no están ahí. Y bueno, nosotros contamos esa homosexualidad a través de la figura de Federico García Lorca. Y nuestra última obra, que fue Amor y Libertad, sobre las cartas de Bolívar y Manuela, que es el último proyecto que hemos estado y estamos teniendo con él. Ahora que hablabas de Lorca, me ha surgido a mí también una pregunta, y es la figura de Lorca como hombre o como poeta, ¿cómo influye tanto también en las personas, bueno, en todo el mundo en general, ¿no? Pero lo veo también muy arraigado en el flamenco. Claro, Federico tocaba muy el piano, sentía un amor grandísimo por la música andaluza, por el flamenco, y bueno, yo creo que es nuestro poeta más internacional de todos los tiempos. Entonces, claro, él hizo muchas cosas sobre la poesía, bueno, las cosas que él escribió, y el flamenco y los artistas siempre han salido cogiendo poemas suyos, llevándolos al flamenco, llevándolos, y bueno, eso nos da mucha también facilidad para ponerle música o baile o cante a sus letras. ¿Y cómo crees que la línea ha influido en tu estilo de baile? Bueno, la línea siempre ha sido uno de los rincones más importantes en el flamenco que hemos tenido. De hecho, lo que te decía antes, cuando la época de la posguerra y muchísimo antes, aquí venían las compañías y estaban 3, 4, 5 meses desde, no sé, de Juanito Maravilla, Valderrama, bueno, Juanito Maravilla estaba aquí, Lola Flores, Manolo Escobar, Rafael Farina. Ha sido el rincón emblemático en Andalucía y en España. Entonces, y bueno, y hemos tenido no sé cuántos números de teatros, 12, 14, para una población tan pequeña. Eso es. Entonces, quiera que no, ese arraigo uno lo tiene, ¿no? Y esa sentir de vivir de frontera, estar en la frontera, es importante. Y siendo una tierra tan flamenca, también en esta última, la época más contemporánea de nuestra línea, bueno, Camarón vivió aquí desde que se casa con las chispas, esa relación. La Peña Flamenca lleva 40 y pico de años funcionando, uno de los museos y de las cosas más importantes que tiene la ciudad a nivel. Yo creo que, bueno, es muy importante nuestro rincón, aunque estemos muy mal valorados por el mundo, ¿no? Por el rincón donde estamos. Ya, pero bueno, para eso estamos aquí también, para dar visibilidad y poner sobre la mesa pues lo bueno que tenemos, ¿no? Y como máximo representante de la línea del baile flamenco, ¿qué se siente? Bueno, yo siempre que uno baila en la línea, está uno tranquilo porque está bailando en tu casa, pero a la vez tiene uno más responsabilidad, porque yo siempre digo que cuando yo voy, por ejemplo, no sé, las últimas actuaciones que hicimos el año pasado fue en Times Square, en Nueva York, en el Town Hall. Y bueno, tiene uno la responsabilidad, tiene uno la felicidad, tiene uno la alegría de estar en un teatro de 2.000 personas. Esto está de maravilla. Pero claro, yo me siento mucho más nervioso cuando bailo en la línea. Sí. Porque claro, está con tus amigos, está con la gente que te tomas un café a diario, que te preguntan, oye, ¿cómo va? ¿Dónde viene? ¿Qué hace? ¿Qué no sé cuánto? Y bueno, uno muestra lo que está haciendo y te sientes mucho más responsable o quizás un poco con más nervio de mostrar lo que uno hace. Pero también cuando actúas fuera, de alguna forma la línea te acompaña y es como ese sentimiento de arraigo. Siempre. Además, yo siempre digo, y nunca me fui de la línea fuera de la ciudad. He estado a lo mejor alguna época en Sevilla 3 meses, 4, 5. De hecho, eso era otra de mis preguntas posteriores que te iba a decir. De todo lo que has viajado, todos los sitios que has conocido a nivel internacional, ¿por qué sigues escogiendo una línea para vivir? Claro, entonces yo siempre he tenido el arraigo familiar y el arraigo de la línea. Y nunca me quise ir de cuando fui joven, con 14, 15 o 18 o 20 años, que tiene una posibilidad, eres joven, y de irme a Sevilla, de irme a Madrid, porque ahora con toda la tecnología que hay, con todas las redes sociales y con cualquier momento te conectas con cualquiera, pero en los años 80 era más complicado, tenías que irte al teléfono y marcar y preguntar y esperar un telegrama que te llegue y entonces era mucho, pero yo nunca me quise ir de aquí. Tanto es así que yo intento que mis giras no duren más de un mes y medio cuando salgo fuera de la ciudad. Y por supuesto que cuando uno está fuera de la línea y le pasa a la gente que vive fuera, o te pasará a ti que cuando hueles el Levante o hueles el Poniente, estás en otra brisa y en otro yo siento mucho, o sea, yo me siento feliz, cómodo y por supuesto lo más importante es que yo defiendo la ciudad por donde vaya. A mí me gusta mucho el golf
Yo y juego más o menos bien. Tengo mis handicaps buenos de juego. Ahí puedo y entonces, claro, cualquier diplomático hoy en día juega al golf y yo he jugado en África, en Argentina, porque siempre intento cuando voy de viaje a bailar, pues he hecho una partida en algún campo de golf. Y siempre te encuentras con un embajador, un diplomático que juega, ya sea español o... Entonces mi conversación es, yo, la línea tienes que conocerla, no, porque si me dicen que yo, tienes que venir, no sé cuánto, 20, que te voy a llevar a comer pescadito frito, no sé cuánto, o sea que mis conversaciones fuera del ámbito profesional es el rincón tan maravilloso que tenemos. Claro. ¿Y qué otros artistas de la línea destacarías que te hayan acompañado a lo largo de tu profesión y que hayas conocido? O que tú digas, vaya, pues es que merece este reconocimiento esta persona. En el ámbito nuestro, Quino Román, guitarrista que falleció hace unos años, siempre me ha acompañado a la guitarra en mi última época, en mis últimos años. El Chocolate, que también venía cantando, tocando las palmas con nosotros. Bueno, hay muchos artistas que tienen su sitio, que tienen su nombre. Yo también soy muy defensor de nuestro campo de libertad. Yo siempre defiendo la línea a capa y espada, pero me siento Campos de Libertad. Sí. La verdad, yo con toda mi humildad, yo ni me siento gaditano, ni me siento malagueño. Yo creo que Cádiz nos coge muy lejos y Málaga también. Entonces yo creo que la gente del Campo de Libertad somos distintos. Distintos a la gente de Jerez, somos distintos a la gente de Cádiz, somos distintos a la gente de Torremolinos. Entonces yo me siento Campos Gibraltareño. Yo creo que es un sello que tenemos Campos Gibraltareños y comparto música con muchísimos compañeros en el mundo del flamenco nuestro, de nuestro Campo de Libertad. De hecho, Salvador Andrade, que es uno de los guitarristas más emblemáticos que hay en la comarca, de Algeciras y es nuestro director musical y yo intento por supuesto defiendo nuestra valora, defiendo nuestra línea de la concesión, pero también me siento muy Campos Gibraltareño. ¿Con qué otros artistas te has podido codear a lo largo de tu trayectoria que tú digas, bueno, no me ha sorprendido para bien esta persona, o que haya aparecido en algún espectáculo tuyo y no te lo esperaras? No sé, cuéntame, así con gente reconocida ya a nivel nacional o incluso mundial, vamos. Bueno, en el mundo del flamenco nos conocemos a todos, desde Diego Cigala, Estrella Morente, Miguel Poveda, Arcángel, Tomatito. Bueno, con Camarón tenía muchísimo arraigo, porque además alguna que otra vez ha estado en mi casa, con Paco de Lucía. Y después del mundo de otro tipo de música, bueno, muchos artistas latinoamericanos, muchos artistas argentinos, venezolanos, colombianos. He conocido varios actores en Inglaterra, que no sé decirte ahora cómo se llama, pero sí que, bueno, con el mundo de la literatura igual, o sea, que la relación en la parte cultural siempre uno intenta aunque la distancia, como te decía antes, no es fácil, pero bueno, siempre uno tiende a mantener buenas relaciones con las personas que uno admira y quiere, ¿no? ¿Y alguna anécdota o con Camarón o con alguno de los que me estaban mencionando que se pueda contar? Bueno, ahí con Camarón hace muchísimos años que se celebra mucho el Día de la Merced en la cárcel de Algeciras, la fiesta que se daba a la gente que estaban presos y tal, y siempre había muchos flamencos que hemos ido a colaborar, y te hablo de que yo era muy, muy, muy pequeño, tendría 10 años, 12. Que yo recuerdo, no había tanto control digital y tal, era con el carnet y tal, y todo. Sí que recuerdo que el Quino, el Chocolate, Camarón, Tomatito, bueno. Y entonces alguien le dijo, guarda el carnet de José, guárdalo. Entonces, claro, fuimos pasando y intentaron de dejar a José el último. Y ¿tú qué haces aquí? Venga, hombre, no sé cuánto. Y decía José, chiquillo, dile a este hombre que yo soy Camarón, que no sé cuánto. Y nos pegamos una pecharreía, hombre, y él también se tomó bien, que fue muy divertido, ¿no? Y después una de las últimas cosas, un poco más anecdótica mía, después del 11S de las Torres Gemelas de Nueva York, de Estados Unidos, nosotros fuimos a actuar a Turquía, a Estambul, sería en el 2012 o 2013, y entonces era una cosa del Instituto Cervantes a nivel de Madrid, y actuamos en un hotel junto con la Embajada de España, el Instituto Cervantes. Íbamos Paco Javier Jiménez, un guitarrista maravilloso que me ha acompañado muchísimo de Estepona, Rocío Bazán, la cantadora también maravillosa de Estepona, y yo haciendo el baile. Entonces,
tuvimos un retraso con el vuelo, tuvimos que coger vuelo al otro día. Sí. Entonces nosotros llegamos casi que en el mismo momento que era el mismo día de nuestra actuación. Y entonces llegando al hotel nosotros veíamos mucha seguridad, muchos coches de seguridad, no sé cuánto, y la broma que siempre gastan los artistas. Y mira, esta gente están ahí para nosotros, nos están protegiendo, no sé cuánto. Llegamos, no nos dio tiempo de llegar a la habitación, descargamos nuestras maletas, tal, venga corriendo para la sala que nos están esperando. Sí. Y comienza nuestra actuación, el embajador presenta, había unas 80 o 100 personas, presenta al público, no sé cuánto, y Paco Javier Jiménez hace un solo de guitarra, Rocío Basada hace un cante, y yo bailo con un bastón, hago un martinete, que es un baile tradicional, y yo bailo con mi martinete, entonces estoy zapateando, pam, pam, taconeando, y de pronto, pum, se abren las puertas de par en par, metralleta, pistola, vestidos de militares, stop, pegando gritos, stop, stop, y claro, el embajador pegó un salto de España, nosotros nos arrimamos a la pared, aquello fue un drama, una tragedia, y claro, todo el mundo callado, imagínate. Bueno, en definitiva, el embajador habla en inglés, pum, se soluciona, los guardias de seguridad, los militares bajan las pistolas, las metralletas y se para todo. Al otro día salimos publicados en la prensa a nivel internacional y tal. Y es que en el mismo edificio, en el mismo hotel, había una congregación de la ONU. Ajá. Y en el momento que yo empecé a taconear, empezaba a hablar el responsable de los americanos. Ajá. Y entonces pensaron que desde el piso arriba, allí estaban pegando porrazo, golpe, y eso era un atentado. Hostia. Entonces, pum, iban corriendo y paralizaron todo y nos mía. paralizaron el espectáculo. Bueno, tardamos como el tiempo que todo se llegó a Ya, explicar y tal. Y bueno, al otro día salimos publicando el película. Los flamencos paralizan la convención de la ONU. Fue bastante, O sea, pues sí, buena anécdota, bastante. Lo pasaríais mal en el momento, pero ahora ya te ríes, ¿viste? Sí, fue más rato, sí. No, es que has recorrido todo el mundo bailando. Al final tu profesión te ha llevado casi, bueno, a Sí. todas, no sé si a todas, pero a casi todas Bueno, partes del muchísimos mundo. sitios, sí. ¿Y cuál crees que ha sido el proyecto más ambicioso de tu carrera? Porque claro, tu espectáculo se ha anunciado hasta en el Times Square, o sea que yo más ambicioso que eso no sé qué hay, pero bueno. Bueno, me ha dado muchas alegrías. Me ha dado conocer sitios maravillosos. Australia todavía, por ejemplo, no la conozco, pero bueno, conozco toda Europa, conozco Corea del Sur, Japón, Y toda en estos mucha sitios, parte de África. Corea del Sur, Japón, ¿cómo te reciben allí? Bueno, el flamenco Tienes tu público y Sí. la gente... Bueno, Sí, el flamenco en cualquier sitio del mundo tiene ese pellizco que es capaz de transmitir, que aunque una persona no te entienda el idioma, pero le estás emocionando. Yo creo que Sí. esa es la parte grande que tiene Sí. nuestra música, Totalmente. que es capaz de transmitir lo que no hace otro tipo de música. ¿Y cuál crees que ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfrentar en tu carrera? Bueno, hay una anécdota también que voy a hacer una cosa para el espectáculo de Amor en Libertad y yo había montado a caballo pocas veces y entonces hicimos el espectáculo sobre Simón Bolívar y Manolita Sáez, un espectáculo como Manolita Sáez le escribía a Bolívar hace 200 años y nosotros lo estrenamos en el Teresa Carreño en Venezuela, que son cerca de 3.000 personas. Hicimos 5 o 6 días en el 2017. Y yo soy bastante atrevido y con Bolívar digo, yo quiero hacer un Bolívar romántico, un Bolívar no tan militar como se conoce, pero quiero tener un Bolívar también militar y entonces fuimos a grabar una escena de película, un equipo de 100 personas con caballos militares, vestidos de militares, estuvimos 4, 5, 6 días rodando. Fue una experiencia maravillosa y muy bonita. Y entre esas cosas, pues me dice el director de cine que contratamos para hacer todo eso. Venga, móntate a caballo y vete con ellos, con los que nos acompañaban. Sí. Y entonces digo, yo prefiero ir detrás de ellos, que no, hombre, tú no puedes ir detrás de ellos. Bolívar tiene que ir delante de y los militares son los que son los que siguen a Bolívar. Bueno, móntate en el caballo. Y de pronto me monto en el caballo. Y ya era un campo muy grande y hace el caballo solo. ¡Pah! Y empieza a correr. Oye. Empieza a correr el caballo, pipín, pipín. Y tú, Y yo escuchaba por atrás, ¡Bolívar, páralo! Y tú, no sé. Y esos momentos que uno no sabe lo que hacer. Y ¿Me tiro? Yo creo que fue de las cosas, bueno, de las cosas un reto. más atrevidas de hacer. Yo no soy actor, pero fue una experiencia bastante maravillosa y bonita y la tengo muchísimo cariño. Y aquí en España, aparte de La Línea, ¿qué otra ciudad o qué otro pueblo te acoge siempre con ese calor y que tú piensas, quiero volver a este sitio, tengo que hacer mi obra, tengo que hacer mi espectáculo?
En el Campo de Libertad, en cualquier rinconcito me encanta. El Festival de Jimena es uno de los sitios que me encanta. El Castillo de Castellar, maravilloso. En San Roque, en la Alameda, que actué hace unos años con Arcángel y fue un día maravilloso en la elección en la coronación de la reina. Así que en nuestro rinconcito siempre uno tiene la alegría porque está cerquita. Claro. Y después, bueno, Venezuela me tiene muchísimo cariño. Yo voy por la calle por Caracas y parece que estoy en la guerra real. Me dicen, adiós Bolívar, adiós Panto. Entonces fíjate. me tienen muchísimo cariño y siempre da gusto volver. Argentina lo he visitado muchas veces. Buenos Aires es una ciudad romántica, bonita, y Montevideo también es una ciudad que me ha tratado con muchísimo amor. Fui visitante ilustre de la ciudad. En Montevideo, en Buenos Aires fui huésped honor, o sea que hay en Rosario, otra ciudad de Argentina que me tiene mucho cariño. O sea, yo creo que en cualquier rinconcito, pero en Brasil también me han tratado con mucho cariño, en Río de Janeiro, en Sao Paulo. Yo creo qué guay. Que hay muchos rinconcitos donde cada uno, bueno, te aporta felicidad, ¿no? Y elegiste la línea también para montar tu escuela de danza, de flamenco. ¿Y qué tal va? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Bueno, yo creo que el flamenco siempre tiene buena vida, ¿no? Hay muchísimas escuelas, tenemos, por suerte para nuestra ciudad, cada vez hay más escuelas, hay más profesores dando clases. Y yo dejé abandonar un poco la docencia de los alumnos. Ya José María Viña está bailando como profesional en Madrid y salió de mi casa, de mi escuela. Lucía La Piñona también, una bailadora de Jimena que está también por Sevilla, está por Madrid, también salió de mi escuela, de mi danza, de mi casa. Josué, que también está en el conservatorio en Málaga. Tiene que ser un orgullo ir creando ese legado. Claro, entonces yo he tenido varios alumnos que se han fraguado ya como persona, como artista, y la verdad que es una alegría que los vea uno en el camino dado. Ahora últimamente lo que hago es, las mujeres que no quieren ir al gimnasio, pues dicen, vamos a bailar flamenco, vamos a pasar 2 horas de clase a la semana, vamos a divertir y vamos a aprender a bailar. Y bueno, yo creo que el flamenco y la línea, hay bastantes escuelas y están funcionando todas muy bien. Y hay buena armonía entre todos, como nos llevamos todos. Eso es importante. ¿Crees que también hay más mujeres que hombres en este mundo de baile flamenco? Sobre todo en Andalucía, ¿no? En la parte nuestra baja Andalucía siempre la mujer tiende más a bailar que el hombre. Siempre, no sé si será por la timidez o porque... Eso. Aunque hay muchos tabú todavía por las cosas, pero no tiene sentido. Claro, pero cuando yo empecé a bailar hace tanto tiempo ya que el hombre que bailaba era mariquita, ¿no? Entonces esas cosas ya se han dejado un poco atrás. Claro. Ya han pasado, estamos en el 2025 yo creo, y no quiero pensar que sea de otra forma que la gente esté libre para poder bailar lo que le apetezca, ya sea flamenco, o sea jazz y ojalá todo el mundo tenga la posibilidad de hacer lo que le guste, ¿no? Sí, como has dicho, es cuestión de libertad. Yo pienso que eso es bastante importante, aunque bueno, todavía hay muchas barreras que tenemos que seguir partiendo, ¿no? Y muchas fronteras que hay que seguir. Sí. ¿Y crees que desde la línea se podría también fomentar más esas raíces flamencas a nivel cultural? Si echas en falta que haya más museos dedicados a flamenco, si pudiéramos tener también aquí en la ciudad un museo dedicado, por ejemplo, a Camarón, etcétera, si tenemos el material, la materia prima, los recursos para eso. Nosotros tenemos la Peña Flamenca no sé si el año 44, ya lleva como 45 años, tiene... Plaza Fariña estaba la clase de Juan Mesa, que hace bastante años que murió, y él tenía la cuadra que se llamaba de Juan Mesa, y todo eso lo recupera cuando muere Juan Mesa, lo recupera la Peña Flamenca, y tiene allí su museo dedicado a Juan Mesa, y tenemos la escultura de Camarón, la que está en la Plaza Camarón. En la Peña tenemos la original. Tenemos el busto de Paco Lucía, que está en Algeciras. Nosotros tenemos el busto, bueno, hay cosas de las flores, hay muchas cosas muy interesantes, hay discos de pizarra, hay un museo bastante importante, y la Peña sí que hace una labor bastante buena en el rescate y en la conservación del flamenco, como todas las peñas de Andalucía, y sería maravilloso que nosotros pudiésemos tener un centro de interpretación, un museo algo así oficial, ¿no? Como está el de Paco Lucía que se hizo recientemente en Algeciras, como está el de Lola Flores,
Sí, lo decía como me comentabas antes, que la línea también había sido cuna de flamenco, ¿no? Ha sido un lugar emblemático, importante para eso. Igual otras ciudades que no han tenido donde no ha tenido tanta trascendencia, hay una mayor exaltación. Y aquí igual sí que contamos con una historia ligada al flamenco que no llega a ser tan conocida. Sobre todo yo creo que porque somos la línea de concesión, estamos en este rincón de España, estamos en este rincón de Andalucía y cuesta siempre mucho más trabajo porque la peña hace una gran labor, es una de las peñas bastante con más prestigio que hay en Andalucía, pero siempre cuesta mucho más trabajo. Cualquier cosa que salga de este rincón, somos 70 y pico mil o 60 y pico mil habitantes, pero siempre es una traba. No podemos obviar cosas que pasan en nuestra ciudad, hay cosas que no se puede obviar. O sea, que también tenemos que tener en cuenta que cuesta mucho más trabajo. Yo he viajado a Barcelona, por ejemplo, para coger un avión a Estambul y todos los compañeros han entregado su pasaporte y han pasado Sevilla, Madrid, la línea, póngase usted ahí. ¿A dónde camina usted? ¿A dónde va? Entonces, esas cosas, ¿no? Esa mochila que poco a poco nos estamos quitando, la verdad, porque también hay que valorar la labor que se hace ahora mismo en estos últimos años del ayuntamiento, que esa persistencia y ese empuje de que tenemos que salir del fango, pero sí es verdad que, bueno, que con esa mochila, y no sé si te habrá pasado, que estás fuera de la ciudad, que tenemos que caminar, porque seguro que en Valencia alguien te habrá preguntado. Sí, total. Claro. Pero bueno, yo ahí a capa y espada defendiendo. De hecho, me traje a mis compañeros hace un par de veranos aquí, mis compañeros de laboratorio de Valencia, y vamos, fliparon, salieron encantadísimos de la línea. Una de ellas, que ella es italiana, decía, es que el vibe, el ambiente que recibo en la línea no lo he visto en ninguna parte, no sé qué. Y yo, Eso es ya te lo decía, no te estaba engañando. Cuando la gente nos ve y ven cómo es la ciudad. Sí. Y respecto a la Peña Flamenca, ¿dónde se encuentra y cómo se puede acceder y visitarla? La peña está en calle Rocío, está donde están las tres torretas, allí abajito. Durante toda la tarde está abierta y hay creo que algunas mañanas también. Entonces está el museo, te contaba, hay muchísimas actuaciones, somos un número importante de socios, creo que estamos en el 150 por ahí, pero bueno, cualquier persona que quiera visitar la peña es bienvenido. También se dan clases de guitarra y bueno, la peña hace un congreso que este año es cada 2 años y este año está dedicado a la mujer en el mes de noviembre, me parece que es octubre, noviembre, y hace un certamen de cante, creo que este año es 4 y 5 de julio en el Teatro La Velada. Pero bueno, allí cada persona que quiera visitar la peña será bienvenido. Vale, pues genial, hay que dar la información. Y bueno, ya que vamos terminando, te voy a hacer una pregunta que se la hago a todos los que participan en el podcast y es que, ¿qué deseas para la línea en un futuro próximo? Bueno, yo deseo que haya trabajo, que nos llevemos, que haya un entendimiento con Gibraltar, que haya ese convenio que se lleva tanto tiempo esperando, que haya poco paro, que la gente se siga divirtiendo, porque en verdad vivimos en un rincón maravilloso. Tenemos el poniente y tenemos el levante y tenemos una gente espectacular, cariñosa, callejera, que tengamos trabajo y estamos bien. Yo creo que muchas cosas más no necesitamos. Y bueno, pues si quieres para acabar dar un último mensaje o promocionar la gira o el espectáculo en el que estáis trabajando ahora, pues todo tuyo este tiempo. Darte las gracias por este ratito, que te vaya muy bien, que te vaya fenomenal con tu proyecto, que lo disfrutes mucho, que entrevistes a muchísima gente, que te vaya muy bien y nosotros, bueno, seguimos con nuestro flamenco, hacemos un espectáculo que se llama Cuarto de Cabales, que estrenamos el día 5, después estaremos no sé qué día lo hacemos aquí, vamos al puerto de Santa María, vamos a Trebujena y bueno, seguimos con nuestro proyecto y seguiremos como siempre defendiendo a nuestro rinconcito. Y aquí, pensando en nuestro rinconcito, acabamos la entrevista con David Morales. Espero que os haya gustado. Y si es así, pues como siempre te digo, sígueme en Spotify, en el perfil de Instagram Cruzando la Línea Podcast y puedes comentar, dar like, lo que quiera, únete a este cardeo. Porque el sinónimo de ser un cardeoso o una cardeosa es sin lugar a duda ser linense. Así que te espero cruzando la línea. Y nada más, nos oiremos en el próximo episodio. Tendrás que estar al liquindoy.